Bueno, nosotros medimos la temperatura de la superficie del mar en Mar del Plata desde el año 2002. Contamos con una serie de registros. Desde el año 2002 se miden en la Escollera Norte en forma manual. Hasta el año 2011 se midieron con un termómetro de mercurio y con una frecuencia semanal. Ajá. Y desde entonces se cambió el instrumento por uno de mayor resolución y precisión, un termómetro digital, y se aumentó la frecuencia de medición a 2 veces por semana. Pero simultáneamente, desde enero de 2013, instalamos en el muelle del Club de Pescadores un termómetro digital en forma permanente que nos brinda un registro continuo. Está ubicado en la estación de observación costera que administra el Servicio de Hidrografía Naval. Ahí tienen mareógrafos y otros instrumentos. Así que manejamos 2 series de tiempo. El objetivo es caracterizar a la serie de temperatura. En este caso, en la Escollera Norte también tomamos muestras de agua para medición de salinidad, pero en el caso de la temperatura es caracterizar estadísticamente la serie temporal y describir su ciclo. El ciclo de la temperatura está asociado a la radiación solar correspondiente a la latitud. Y además medir las variaciones en distintas escalas de tiempo. Una serie de tiempo es en un lugar fijo, así que eso nos permite eliminar variables y medir las variaciones en la escala de tiempo. Estamos hablando en el caso de las variaciones, es relacionar a otros procesos o fenómenos propios del ambiente en la zona. Graciela, queda en claro, ya hace más de 20 años que vienen llevando adelante estos estudios, e imagino que ya empiezan ustedes a marcar un análisis preciso de las condiciones y del comportamiento de la superficie del agua que baña nuestras costas. Yo no sé si ustedes ya tienen hecho una evaluación a lo largo de estos 20 años de lo que ha pasado, de lo que viene sucediendo con nuestro mar. Sí. El ciclo parece una serie muy larga. Como vos decís, la serie de mediciones manuales, que no tiene la continuidad que tiene la serie desde el año 2013 en el muelle de Pescadores, tiene 20 años. A pesar de que parece un número importante para describir una tendencia, no es suficiente. Pero sí para describir las características del ciclo de la temperatura. Nosotros observamos que tiene la temperatura, la característica de la superficie del mar en Mar del Plata es de 15,7 grados centígrados, ese es el promedio, con mínimos por ejemplo, un mínimo absoluto de 6,5 grados en julio, que se dio en el año 2013, y un máximo absoluto de 24,3 que se dio ahora, en enero del 2021. 24, perdón. De 24,3 grados. Está. También podemos describir el ciclo. Las mayores temperaturas se registran de diciembre a marzo. Los valores más altos corresponden al mes de febrero y son superiores a 24 grados. Y las menores temperaturas en esta región se dan de julio a septiembre, con los valores más bajos, que son los inferiores a 8,8, en julio y agosto. Graciela, cuando ustedes dan a conocer los informes, a veces marcan que tal o cual mes ha tenido un promedio de temperatura superior a la media, o que quizás hacía muchos años que no se daba. Generalmente, ¿qué es lo que influye en las condiciones de la temperatura del mar? ¿Cuáles son los factores que pueden llegar a provocar estas variaciones? El factor más importante es el ciclo de la incidencia solar, el ciclo de radiación que acompaña a la temperatura del aire. Ahora, eso en una situación ideal. Los vientos, por ejemplo, provocan variaciones.
nosotros solemos informar a principios del mes de abril, cuando termina el verano, de surgencias de agua fría, que en realidad nos alertan los turistas sobre estas urgencias de agua fría en la costa. Estas urgencias se deben, por ejemplo, a que el viento del noreste, que es predominante durante el verano, y es paralelo a la costa, arrastra el agua de la superficie hacia afuera y permite que surja el agua subsuperficial más fría, y provoca variaciones, por ejemplo, de hasta 3 grados de enfriamiento, que una vez que cesa el viento inmediatamente se restituyen a valores normales, ¿no? Graciela, se dice que el calentamiento global ya es es una realidad. Sí, es una realidad, se puede observar con hechos tangibles. En el caso de la superficie del mar en Mar del Plata, y a partir de esta serie de datos que ustedes han ido recopilando en los últimos 20 años, ¿ven una evolución? ¿Notan que el agua, la temperatura es cada vez mayor? Nosotros lo que notamos con precisión es que desde el año 2016 no se registran mínimos absolutos, y esto nos daría la evidencia de una tendencia al aumento de los mínimos en la región. Ya te digo, con una serie que no es suficiente todavía, pero sin embargo notamos que no hay mínimos absolutos desde el año 2016. Con respecto al calentamiento, es esporádico y tuvimos este máximo absoluto, pero en enero del 2021, esperando que fuera superado este año, y todavía no lo fue, pero bueno, estamos transitando el verano, ¿no? Hay tiempo todavía. Pero la evidencia más grande es con respecto al aumento de la temperatura mínima. Y para obtener el máximo absoluto, la cifra es el promedio de todos los días del mes. ¿Cómo obtienen ese...? Hay distintas escalas para establecer los estadísticos. Nosotros, como el ciclo es estacional, y hay una marcada variación mensual, calculamos valores estadísticos mensuales. Entonces, el máximo absoluto por ahora es de enero del 2021. Si bien los máximos relativos corresponden a los meses de febrero siempre. No, la consulta mía era, tal vez no la formulé bien. ¿Cómo obtienen el número cuando ustedes emiten ese comunicado? ¿Es el promedio cuando establecen que la temperatura fue 18 grados? Ese dato, esos 18 grados, es el resultado de promediar las temperaturas máximas diarias. Bueno, no, las máximas diarias no. Son todos los registros diarios que el sensor mide cada 5 minutos. Sí. De todos los registros diarios se calculan estadísticos mensuales, máximos, mínimos, el promedio, los valores más frecuentes, los valores más altos, los más bajos, los valores que se consideran normales, que son el 50% de los valores de la mitad de la escala, pero siempre con todos los registros. Tenemos más de 100.000 registros almacenados con control de calidad. Claro. Graciela, y ustedes tienen una interacción con otras áreas dentro del INIDEP, más que nada para ver cómo pueden incidir el comportamiento de la temperatura de la superficie del mar con las especies y el recurso pesquero que tenemos en la zona. Sí, claro, porque en este caso es una serie temporal y es un punto y es una referencia, pero también nosotros acompañamos a todas las campañas de evaluación pesquera del INIDEP para hacer relevamiento de los parámetros físicos para los que disponemos sensores, temperatura, salinidad, oxígeno, fluorometría, turbidez, corrientes, todo esto a medida que
el barco avanza. Claro. Lo medimos a lo largo de la trayectoria del barco, en las campañas, y también nos paramos en algunas estaciones y medimos perfiles verticales, según el diseño de campaña. Claro. Y las variaciones que detectamos con respecto a los valores climatológicos, cuando nosotros decimos valores climatológicos nos referimos a valores históricos. Las variaciones que registramos con respecto a los valores climatológicos, tratamos de asociarlas a variaciones en la distribución de las especies de interés pesquero. Y ahí está nuestra relación con los otros programas del INIDEP. Quería consultarle sobre esto en particular. ¿Ustedes observan también que hay un crecimiento, un aumento de las temperaturas mínimas a lo largo del mar argentino? No. Hay que diferenciarlo por zonas. Bien. En la zona de la plataforma que corresponde a la costa bonaerense, sí, se podría considerar que hay un aumento de los mínimos. Pero en las zonas más australes no. Nosotros todavía no lo detectamos. Hemos detectado, sí, algunas anomalías puntuales, pero no pudimos todavía detectar tendencias, que la tendencia es a más largo plazo. Claro. Nosotros podemos detectar diferencias con respecto a los valores climatológicos en algunas circunstancias, en algunos tiempos, en algunas áreas geográficas limitadas, pero no establecer tendencias de largo plazo. Es decir, todavía no tenemos datos como para decir, bueno, acá la temperatura está aumentando, acá la salinidad disminuyó, acá el contenido de oxígeno cambió. No hay datos para generar series temporales de tan largo periodo. Se habla mucho siempre de las corrientes, la del Brasil, la de Malvinas, que Mar del Plata está ubicada en una región que tiene esa influencia, las corrientes marinas que hacen que nuestro mar sea más frío de lo que quisiéramos. No, más frío de lo que quisiéramos, no, al contrario, a la altura de Mar del Plata, sí, pero en el talud continental se produce la confluencia de las corrientes de Brasil y Malvinas, claro, es como si chocaran. Sí. La corriente de Brasil transporta aguas muy cálidas y son las que en la plataforma bonaerense nos dan estas temperaturas de verano, por advección de la temperatura, no porque acá llegue la corriente de Brasil, no. Hablamos de aguas afuera, en el talud. Y lo que pasa es que esta confluencia oscila, tiene una oscilación norte a sur, también de acuerdo al ciclo de radiación solar y a las estaciones del año. Entonces, durante la primavera y el verano, la confluencia está más hacia el sur y las temperaturas son más cálidas. Y durante el otoño y el invierno, la confluencia está más hacia el norte, y entonces la corriente de Malvinas llega hacia más al norte y las temperaturas son más frías.